Hola, buenas tardes. Soy Aurelia Nasrú. Vivo en Amecameca, en el Estado de México, en la región sur-sureste de la región de los volcanes, aquí del Estado de México, y me complace mucho saludarles y darles las gracias por este espacio a las autoridades del INAH, particularmente a Antonio Huitrón y a Daniela Tobar, quienes me han invitado como una activista más de la sociedad civil en pro de la defensa de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio que pues cuando decimos cultural pues nos referimos tanto a lo tangible como a lo intangible. Sin embargo, esta conversación, este café virtual en el que vamos a estar hoy, sobre todo pues se va a centrar en la parte del patrimonio sí tangible, aunque tenemos una serie de prácticas, tradiciones que se vinculan precisamente a la geografía en la que vivimos. Es importante que entendamos que si no hay patrimonio tangible, mucho de estas prácticas, mucho de este vínculo que se tiene entre todos los ritos y todas las actividades que van conformando las tradiciones tienden a perderse. Y en ese sentido me gustaría empezar justamente resaltando la importancia de por qué es tan importante, por qué es tan relevante cuidar nuestro patrimonio cultural y en particular nuestro patrimonio tangible. Finalmente son referentes, son lo que nos da sentido de pertenencia, lo que nos da identidad, a dónde pertenecemos, porque es lo que hemos visto desde que nacimos o desde que crecimos, se vuelven nuestros referentes, nuestras coordenadas, es nuestra brújula también. Y ese sentido de pertenencia es el que también nos permite armar un tejido social, armar comunidades, armar vínculos entre distintos colectivos que al final, aunque uno no viera la relación, es ahí donde está, nos da seguridad, nos da esa sensación de pertenecer, de ser reconocidos en un nicho y por tanto también de estar protegidos por esa misma comunidad. Entonces, si lo vemos incluso desde un punto de vista práctico, la seguridad finalmente se vincula directamente con nuestra identidad y nuestra identidad se vincula directamente con nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que sentimos como propio? Entonces, hecha esta introducción, hablemos de qué pasa en la región de los volcanes desde hace pues décadas ya como sociedad civil. Primero me gustaría pues comentarles un poco qué es esta región donde están los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, pues es una geografía muy particular, es un emblema nacional tanto hacia los mexicanos como fuera de nuestro territorio, estos dos volcanes, porque además generan una geografía llena de microclimas que han dado lugar a una gran diversidad cultural. Pensemos que tenemos desde la tundra, si queremos llamarlo así, desde los glaciares de los volcanes hasta los grandes ríos y aguas azufrosas en el estado actual de Morelos, en Cuautla y demás, en una distancia muy corta, tenemos una gran variedad de microclimas. Y recordemos que la diversidad biológica también genera una gran diversidad cultural y además una gran riqueza cultural. Entonces, la región de los volcanes, tanto de este lado como del lado de Morelos, de Puebla y demás, tiene y manifiesta esa gran diversidad, precisamente por esa ubicación geográfica. Y por tanto, pues aquí tenemos alrededor de 3,000 años de historia documentada ininterrumpida que podemos constatar en códices y en relatos como las crónicas de Chimalpaín, aparte de la tradición oral, pero saco a colación a Chimalpaín porque es un caso único de un cronista que relata en sus libros algo que podemos ir constatando paso a paso físicamente aquí en la región.
podemos ir situando geográficamente de qué y de dónde está hablando en cada una de sus relaciones. Recordemos que en 2015, para celebrar los 50 años del Museo Nacional de Historia, de Antropología e Historia, perdón, se consiguió a un precio bastante eh, apreciable el códice, uno de los códices de Chimalpaín, y fue el códice estelar que se expuso en la gran exposición que se hizo para esta conmemoración. Entonces suena incongruente que teniendo esa valoración por un códice y por un cronista de esa magnitud, no se valore en la misma medida la región a la que está aludiendo, que es finalmente la protagonista, la que ha dado origen a toda esa historia y a todos esos relatos. Recordemos que a través de Tlamacashco, como conocemos el lugar en su nombre original, que ahora se conoce como Paso de Cortés, pues es por donde han transitado antes de la conquista, durante y después de la conquista, cualquier cantidad de culturas del mundo, no de México, del mundo, ¿no? Por ahí tuvimos Ruta de la Seda, por ahí tuvimos todos los expedicionarios europeos, por ahí llegó la conquista, tuvo un papel fundamental en la guerra de intervención francesa, en la guerra de intervención norteamericana, por supuesto, en la Revolución Mexicana. O sea, siempre ha habido, ese paso ha sido un paso milenario de culturas y todas esas culturas han dejado algo, alguna huella en esta región. Sin embargo, pues a pesar de ser justamente la ruta de Sor Juana, la ruta de haciendas y esas haciendas, ¿por qué tantas haciendas? Pues precisamente porque esta zona fue un lugar de aclimatación de un montón de granos, cereales, animales, frutos y cosechas que venían de otros lugares del mundo y aquí, dadas sus características geográficas, se podía aclimatar para después dispersarse a todo lo que en ese momento fue el territorio de la Nueva España. A pesar de toda esa riqueza y de toda la industria también que aquí se generó por la gran cantidad de agua. Pensemos en la papelera San Rafael, en las grandes cerveceras de México, en la industria ferrocarrilera, en los graneros que surtían a la Ciudad de México hasta el mediados del siglo XX. La importancia de esta región, una región además de mucha riqueza en todos los sentidos, se olvidó. Y llevamos muchas décadas de gran olvido por parte de las instituciones de lo que esta tierra significa y de toda la aportación arqueológica, histórica y cultural que ha tenido y que ha podido ofrecer. En ese sentido, pues volvemos al punto en que desde los años 80 más o menos, estamos generaciones antes que la mía, por supuesto, y que aún siguen trabajando, más las que vienen, más jóvenes que su servidora, eh, somos personas que de una u otra manera nos hemos ido dando cuenta y hemos estado trabajando para buscar que se revalore y se le dé la justa medida que necesita esta región por todas las aportaciones que ha dado y por todo lo que se puede encontrar e investigar a partir de esta región. Eh, digamos que hemos tenido la frustrante sensación de que siempre nos topamos con pared. Hemos ido a una autoridad, hemos ido a otra, por supuesto, primero a donde siempre hemos acudido es a Lina, Estado de México, justamente, que hasta hace poco tiempo pues solamente encontrábamos silencio, pero además en estos movimientos que hemos estado trabajando, a veces concentrándonos activistas de muchas partes de la región, a veces activistas solamente de una comunidad porque hay una problemática en un pueblo específico, en un lugar específico, eh, pero sea en pequeño o sea en grande, durante décadas
pues lo que hemos tenido por parte de las autoridades como respuesta ha sido el silencio, ni siquiera una respuesta negativa, simplemente el silencio. Y eso, claro, ha generado por un lado, una gran frustración, pero por otro lado, también una gran inquietud y una necesidad de organización por parte de la sociedad civil, porque pues ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, pues la sociedad civil tiene que actuar y tiene que presionar. Hemos tenido y hemos visto pasar destrucciones verdaderamente dolorosas en lugares como Chimalhuacán en Ozumba, aquí en Amecameca, que es, bueno, es un territorio donde quiera que uno aparece y escarba tantito, aparece cualquier materia, cantidad de material, ¿no? Yo sé que todo México es una zona arqueológica y en cualquier lugar podemos encontrar. La cuestión es que aquí en la región lo encontramos muy concentrado y además, pues no contamos con un museo. Por ahí tenemos, por un esfuerzo, justamente un esfuerzo ciudadano y comunitario, en Tlalmanalco se logró implementar un pequeño museo que es más bien una salita de un museo comunitario donde se expusieron piezas y por ahí han habido algunas otras iniciativas ciudadanas. Pero en toda esta lucha, en donde tuvimos un pico muy alto y relevante en 2011 con la ampliación de la carretera que va de Chalco hacia Cuautla y el libramiento hacia la autopista, que justamente se abre aquí en el libramiento del Cerro de Sacromonte, pues aparecieron una serie de vestigios arqueológicos, zonas habitacionales y piezas de mucho mayor relevancia. Se hizo un salvamento, se hicieron algunos trabajos, se volvió a tapar por razones que el arqueólogo en titular en ese momento establecía que eran importantes para preservar el sitio, pero todo ese material se fue, como todo, se fue. Y estuvimos trabajando y organizamos una asociación civil para poder ser coadyuvantes con el INAH y poder establecer un museo comunitario en la región. Una vez más, pues se fue la administración, ese sexenio de Felipe Calderón, con José María Campos al frente en ese momento. Vino la nueva administración y otra vez es como si nada hubiera sucedido, ¿no? Tuvimos que volver a empezar y supimos pues que todo eso se quedó en unas bodegas y ahí sigue asoleándose, mientras aquí pugnamos y sufrimos porque no tenemos esos baluartes, incluso para hacer un trabajo que considero muy importante y consideramos muchos de nosotros, de revaloración de nuestro patrimonio por parte de la propia población. Porque finalmente esta desprotección y esta negligencia hacia toda esta región que, como insisto, lleva décadas y tiene que ver con razones históricas que en este breve espacio sería muy difícil de explicar. Ya habrá momentos quizá para que sigamos conversando sobre eso. Eso también ha perjudicado la propia valoración de los pobladores, en donde encontramos como una cierta amnesia por parte de muchos pobladores que ya no ven ese vínculo del que hablábamos al principio, de cómo se enlaza el patrimonio tangible e intangible con la identidad y con la seguridad, con el tejido social. Esa relación no está consciente y no la vemos consciente en muchos pobladores y mucho menos en muchas autoridades municipales, que a veces son las primeras al hacer obras de infraestructura pública, son las primeras en destruir mucho de lo que queda. Y aunque es mucho, pues en estas décadas cada vez hemos visto cómo se multiplica esa destrucción. No es lo mismo en los años 80, que efectivamente ya había destrucción, pero que todavía quedaban en pie una gran cantidad de casas antiguas y una gran cantidad de lugares ocultos que pues no habían sido intervenidos por drenajes, por obras de edificios donde hay que meter pilotes y todo ese tipo de cosas, ¿no? En Amecameca, que es donde yo con más conocimiento de causa puedo hablar, la destrucción ha sido dolorosísima y ha sido ya de una escala muy significativa.
siendo un centro ceremonial en la región de gran relevancia, precisamente por tener ahí el Cerro de Sacromonte, Totoltepec, Chalchumomosco, ¿no? Un antiguo adoratorio al agua, ¿no? Y por razones evidentes, por estar en triangulación justamente con los dos volcanes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo se irradia toda esa, eh, toda esa generación de simbolismo, de tradiciones y de cultura hacia toda la región. Entonces, hablar de todas las destrucciones y demás nos llevaría mucho tiempo. Sí valdría la pena detenernos en esta última década entre 2010 y 2020, aparte de todas estas destrucciones de casas antiguas, para construir edificios, de basamentos, bajo tierra, que por necesidad de drenaje o de algún tipo de, ¿cómo le llaman? De estos pilotes y cimientos se han realizado. También vale la pena hablar del sismo de 2017, porque el sismo de 2017 no fue el causante, fue el causante o fue el que evidenció la lastimosa situación en la que se encontraba gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico civil en la región, porque pues casas abandonadas, casas antiguas, muy abandonadas, en donde muchos de los dueños pues lo que esperaban era que se cayeran para poder retirar el escombro y construir nuevamente. ¿Qué hizo el sismo? Pues lastimar aún más y dar pie a que la autoridad municipal inmediatamente entrara, demoliera gratuitamente, retirara el escombro gratuitamente y sobre eso se construyeran pues una serie de edificaciones muy poco contribuyentes al paisaje urbano y al paisaje histórico que requiere, pues digamos, la dignidad de esta zona. Entonces, más que el sismo no tiró las casas las tiró la propia instancia gubernamental, desde lo local hasta lo estatal, que fue otro de los movimientos pues que estuvimos levantando por parte de la sociedad civil para hacer conciencia tanto entre la ciudadanía como con las autoridades sobre la necesidad de reedificar, restaurar, pensando en arquitectura sustentable, en respetar la arquitectura pues tradicional de cada pueblo. Sin embargo, pues no, los fondos del Fonden solamente autorizaban en ciertas constructoras con cierto tipo de materiales y así fue. Y entonces, bueno, la paliza a todo nuestro patrimonio arquitectónico fue tremenda. Ese fue otro momento de gran frustración y gran tristeza para pues todas las personas que hemos estado viendo y tratando de preservar y rescatar todo este patrimonio. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que, bueno, sistemáticamente hemos visto y luchado por parar esta destrucción, pero entendemos y nos damos cuenta que es absolutamente necesaria la vinculación de sociedad civil con instituciones. La sociedad civil sola, pues hacemos grandes esfuerzos y tenemos muy pocos resultados. Entonces, yo celebro, aplaudo y agradezco esta nueva sensibilidad por parte de las actuales autoridades del INAH, particularmente del INAH Estado de México y supongo que del INAH Federal, también estarán teniendo esta nueva o esta diferente percepción de la ciudadanía, no como amenaza, sino como coparticipante y eh, como apoyo incluso, como informantes, como personas que podemos incluso ayudar a acelerar ese trabajo institucional. Entonces, y también ese trabajo de vinculación con la sociedad a través de campañas de concientización, a través de campañas de sensibilización, a través de la elaboración de un observatorio ciudadano, a partir del registro de las prácticas tradicionales
que a lo mejor el INAH no tiene tan claras ni tan bien contempladas o no las tiene focalizadas, tanto las que llevan cientos de años como las que han adquirido una gran relevancia recientemente a partir del culto a ciertos monumentos o lugares específicos. Pensemos también en toda esta tradición, graniceros, peregrinos, danzantes, eh, rezanderos de todo tipo, estandartes, cofradías. O sea, aquí se respira un aire de religiosidad todavía muy vivo, muy vigente, pero que también se va desvirtuando en la medida en que no se refrendan estos vínculos con la raíz de la cual emanan todas estas tradiciones. Entonces es fundamental que nosotros sirvamos de puente entre esa institución, esta y muchas más, pero particularmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las comunidades. Asimismo, la posibilidad de seguir trabajando para finalmente aterrizar uno o varios museos en esta región para recuperar mucho de esas piezas y también hacer esa revinculación de la población con con sus propios baluartes y con sus propios símbolos identitarios. Entonces, pues es muchísimo lo que hay que trabajar. Sabemos que vamos a empezar a caminar en este año y en el que viene con el INAH en estas nuevas planteamientos de tejer conjuntamente y acercar también a los gobiernos municipales para que podamos entre todos hacerlo. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y donde tenemos que participar todos. Y nosotros como sociedad civil estamos en la mejor disposición y creemos que esto es un aire fresco y una nueva esperanza para todos los que hemos estado luchando en todos estos años por alcanzar esos objetivos que son para nosotros, sí, pero sobre todo para las generaciones que vienen. Muchas gracias. Nuevamente les reitero nuestra disposición como sociedad civil. Soy Aurelia Nasrú López Rascón y estamos en la mejor disposición para seguir colaborando. Hasta pronto.